programa. Hablamos de la escuela, un poco de polaca, los pedos en la casa. Andamos conectados a la cuarta vertical. Escucha este podcast, préndele a la bacha. Síguenos en redes pa' que guaches lo que falta. Dale play, al Coco, dale play. Sigue en YouTube, al Coco, dale play. Síguenos en TikTok, en Facebook, dale play. Préndele al Coco, dale play, ponle play. Sonamos en vivo los lunes a las 8 por radiobonsai.net. Dale play, play. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Discusiones Bizantinas. Como siempre, acá estoy, yo Sebastián, estoy con el buen pinche Diablo. ¿Cómo estás, Isaac? Poca madre, qué bueno tenerlos por acá otro día. Otro miércoles por acá. Como bien saben, ahorita con todo este tema de la pandemia y todo ese tipo de cosas que han sucedido, pues se han ido retrasando algunos deportes. Por cierto, no sé si acabas de ver la maravilla que hizo el pitcher mexicano Urias. Casi blanquean a los Astros de Houston. Por cierto, ya se viene acercando el clásico de otoño. Ahí para los aficionados del béisbol, ¿no? Y bueno, platicaba esto de los deportes porque hoy tenemos un tema que ahorita, como siempre, tendremos la discusión del buen Isaac, que nos explique muy bien esto que acabamos de ver el pasado domingo, ¿no? Y pues sin más, adelante, Isaac. Está calentito. Introdúcenos al tema. Sí, está calentito. Va, pues vamos, nuestra bonita introducción. Hace ya algunos ayeres comenzó esta inevitable discusión de entre las filas del imperio, que si uno tiene más coronas de los pueblos conquistados, que si carga al equipo, que si su compromiso con ganar, que si lo que sea. Una vez más, en discusiones bizantinas, un enfrentamiento épico entre dos titanes del Tártaro, pero esta vez de la duela. Michaelo Jordan, primero, y LeBron Yemesio, cuarto. Dos figuras de la NBA que además de ser referentes de su deporte, ambos protagonizarán dos versiones de Space Jam, ¿no? Tendremos ya la nueva versión para emitir algún tipo de argumento, opinión o para iniciar alguna enardecida discusión bizantina. ¿Tú cómo lo ves, Sebas? Híjole, ahora sí, como cada semana nos estamos yendo de hocico con los temas. Pues sí, bueno, con tu respuesta, la verdad, creo que soy un poquito más clásico, prefiero a Michael Jordan. Entre otras cosas por la calidad de jugador que era, pero eso no significa que le haga el feo a LeBron James, aparte de que me cae un poco mal, que es un gran jugador, creo que ha demostrado que es un muy buen jugador, pero le falta algo, no sé, le falta algo ahí y vamos a desmenuzarlo en Discusiones Bizantinas. ¿Qué te parece? Exactamente, creo que acabas de dar una muy buena introducción, ¿no? Algo tiene ahí que no termina de convencer sobre todo a las legiones de viejitos como nosotros, ¿no? Exactamente. Creo que por ahí podríamos ir empezando, ¿no? Es obviamente para las generaciones, digamos, de jóvenes y no tan jóvenes de los 80, pues obviamente la discusión se acaba rápido, ¿no? Se acaba temprano. Podríamos acabar a las 21:10, igual si dejamos una rola 21:15. Esta discusión, ¿no? Y es Michael Jordan es el mejor, gracias. Pero, obviamente... Que lo hemos platicado Estamos teniendo unas dificultades técnicas. Unas dificultades técnicas, sí, una disculpa, pero justo, creo que ya te escucho de vuelta. Excelente. Teníamos una discusión ahí por ahí de los primeros discusiones bizantinas interesante, sobre que te decía que, por ejemplo, en muchos deportes, ¿no? En muchos deportes, por ejemplo, se como los grandes de jugadores, ¿no? En el fútbol tenemos que Pelé, para los majitos, que pues los Gen X tenemos a Maradona, y pues ahorita como que la discusión que tú recuerdas, quién es mejor, si Messi o Ronaldo, ¿no? Y ahí tuvimos como unos puntos bien interesantes sobre el biche, decir que se quejó de COVID desafortunadamente, y pues de Messi, ¿no? que
muy buen jugador, muy espectacular y lo que sea, pero pues no ha alcanzado a tener ese título con su selección, ¿no? En el fútbol americano, pues vemos que la figura más importante dentro del emparrillado es muchas veces erróneamente es el quarterback, ¿no? Y podemos ahí tener la discusión muy grande sobre Stovak, no sé, Joe Montana, Tom Brady, Aaron Rodgers, que en lo personal no debería estar en esa discusión, pero pues que está, ¿no? Y en el básquetbol creo que en el básquetbol es bien importante que a pesar de que es un deporte que tiene una larga trayectoria, pues se sigue pensando y hasta la fecha que el jugador más grande, el GOAT, the greatest of all time, es Michael Jordan, ¿no? Hasta el día domingo que los Lakers de Los Ángeles ganaron su 17º título, Larry O'Brien, como le llaman los gabachos, y empezó esta discusión bien acalorada de que por qué ese afán de comprar a esos dos jugadores, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto, Isa, con toda esta introducción, con todo este choro? Es que creo que aquí hay factores interesantes que has tocado, ¿no? Sobre todo la época y en otro el afán, ¿no? De estar comparando jugadores. Creo que aquí además podría ser que no tenemos discusiones tan enardecidas o tan amplias como las de la NFL o el fútbol, pues porque en México probablemente no sea tan famoso este deporte, ¿no? Si bien hay figuras como Nájera, ¿no? Ahí en los 90 que figuraba con los Ajá. Magic, ¿no? ¿Era? Los Orlando Magic. No, Creo, con los, estuvo Magic y después con los Dallas, con los Mavericks los Mavericks, de Dallas. exactamente, los Mavericks. Entonces, creo que probablemente por ahí esté, ¿no? Igual, pues nosotros en nuestro contexto no teníamos tantas discusiones y era como la figura inamovible de Michael Jordan allí y probablemente de la tripleta de Jordan, ¿no? De ahí con Sí, Pippen y claro, con Rodney. Entonces puede que con por ahí, Rodman. por eso no se dieran estas discusiones tan acaloradas, como pues es tan famoso el fútbol en todo el mundo y en México obviamente, y la Sí. NFL que pues somos el segundo mercado más relevante. Entonces probablemente por eso no se dan tanto, ¿no? Igual, por ejemplo, no escucho tantas discusiones de béisbol, ¿no? A menos que como nosotros pues seas fanático del deporte, ¿no? Yo tengo un amigo con el que en ningún equipo coincidimos, pero lo curioso con este amigo es que con todos los equipos son los rivales, ¿no? Por ejemplo, él es Gigante. Entonces, pues rivales de división, ¿no? De toda la vida. Bueno, de la vida moderna. Sí, claro. Él es Venado y yo soy Tomatero en el béisbol, ¿no? Entonces, Ya. creo que el único en el que coincidimos, y más que nada por la cercanía, pues Diablos, ¿no? Los Sí. dos apoyamos a Diablos y creo que hasta ahí se queda. Pero en todo lo demás, nos contrapunteamos, ¿no? Siempre y estamos ahí discutiendo, ¿no? El domingo, a pesar de la lamentable lesión que sufrió Dak Prescott, que dígase lo que se diga, estaba dando unos partidazos, ¿no? Que un quarterback te esté dando 400 yardas por juego y más de 30 puntos, pues son unos muy buenos números, ¿no? Sé que Sí, por eso, supuesto. eso siempre se pone a discusión, ¿no? Porque están por ahí, Matt Ryan, están Aaron Rodgers, están Drew Brees, que también dan ese tipo de resultados y no ganan, ¿no? No ganan Super Bowls, que es, digamos, como el objetivo de cada temporada, pero estaba dando buenos números, ¿no? Y lo que pasaba ahí es que, pues, los vaqueros tienen una defensiva de papel que, pues, si Prescott y la ofensiva estaban metiendo 35, 30, pues los equipos contrarios estaban metiendo 40, ¿no? Ahí lo vimos en los partidos cerradísimos contra los Seahawks, en el partido contra Browns no se vio tanto porque, bueno, ya al final, ¿no? Ya parecía que podían remontar y hacer otra vez magia con un regreso inesperado, pero no lo lograron. Y ahora estaban ahí medio llevando el partido con los gigantes y pues al final se ganó, ¿no? Lamentable la lesión, entró Andy Dalton a hacer gala de sus habilidades con un fumble en su segunda posesión. Entonces, pues recordaron un poco a Tony a Romo, Tony ¿no? Romo manos de mantequilla. Errores. Y sí, o sea, Lamentable, eso sí, la lesión sí, sí, de Dak, así, que afortunadamente está fuera de peligro. sí, su operación salió bien, qué bueno, no lo vamos a tener ya esta temporada, pero pues a ver cómo nos va con Dalton, o a ver si traen a alguien más, o pues ya vamos a apuntarle al primer pick de la siguiente temporada, ¿no? A lo que iba con toda esta lora sobre los taqueros de Dallas, era, pues ya se ganó este partido, ¿no? Los vaqueros lideran la división con 2 partidos ganados
y, pues contra los Gigantes, ¿no? Entonces, obviamente le escribí a este amigo y le dije, ¿qué pasó? Cuarto año consecutivo que son nuestros chavos, ¿no? Este es el octavo, no, son 3, 6, 7, el séptimo partido que Gigantes no le puede ganar a Vaqueros, ¿no? Ya desde la decadencia de Vaqueros. Eli y la entrada de Jones. Entonces, pues esas discusiones, como, a ver, regresando en el tema, esas discusiones, pues más acaloradas, se dan como nada más entre los pocos fanáticos que conozco del deporte, ¿no? Por ahí Jules, que ya también estuvo en el Cof Cof, es también fanático acérrimo del béisbol, ¿no? Él sí podría entrarle a una discusión del béisbol, igual y podemos armar una, ¿no? De ahí, de las Estaría- figuras. Igual y no entre figuras, porque pues no son tan conocidas de este lado, pero podemos hablar, por ejemplo, de si entra en este valor de gran deporte con todos los problemas que tiene con el doping y tantas figuras sí. que se tiraron con todo esto, ¿no? Entonces igual y podemos entrarle por ahí y invitamos al buen Jules. ¿Qué te parece un tema ahí como de si Barry Bonds es Hall of Fame o no? Ah, Por mira. tema de que eso estaría interesante, ¿no? Un Sammy Sosa, por ejemplo, todos esos jugadores que un poquito más para acá. Igual con Julio me gustaría mucho hablar de este gran equipo de la década antepasada, de inicio de los 2000, este equipazo que tenían con Rodríguez, Derek Jeter, este japonés loquísimo de los Yankees. Pero bueno, nos estamos alejando un poco del tema principal, ¿no? No, no tanto Como por... nota final de béisbol, me acabo de enterar, bueno, no hoy, pero esta semana me enteré de que Cuba no entró a la Liga del Caribe, entonces qué tristeza, ¿no? Ahí vamos a vivir Qué una serie del triste. Caribe, perdón, una serie del Caribe bastante pues rara, ¿no? Sin los cubanos que son de las potencias. Sí, claro. Bastante buenos y con el despliegue de béisbol, ¿no? Que muestran. Pero justamente mencionas estas discusiones como acaloradas, ¿no? De repente, a mí me sorprende que en la ecuación del GOAT en el básquetbol no esté un Kobe Bryant, ¿no? Un recién fallecido, desafortunadamente, igual Kobe Bryant, un gran jugador, un gran, o sea, tanto a la defensiva como a la ofensiva, como buen basquetbolista. No por ejemplo, un Magic Johnson de plano se le quita de la ecuación porque a final de cuentas, un Magic Johnson, pues como que de alguna manera con lo que vimos en este gran serie documental de Netflix llamado The Last Dance, pues nos muestra, ¿no? O sea, los piques que tenían inclusive como jugadores, aparte de que pues jugaron muy poco tiempo juntos, el tema de las Olimpiadas, ¿no? Sí, el Dream Team Y te regresas buenísimo. ese es un gran despliegue de básquetbol, Sí, sí, ¿no? sí. En 92. Ofensivo y Y defensivo. después lo Ofensivo y ves, defensivo. sí, por supuesto, y con jugadores como pues un Patrick Ewing, un Larry Bird, el mismo Karl Malone, Magic Johnson, pues evidentemente Pippen y Michael Jordan, ¿no? Y ahora lo ves como yo recuerdo que pues empecé a ver básquetbol como no tanto en forma, porque igual nada más pasa los de Nájera o los últimos de Jordan, que los llegaron a pasar en el 7. Cierto. Lo recuerdo y, por ejemplo, de repente veas este equipo de los Lakers con un Kobe, con un Shaq, con esos jugadores como muy sorprendentes, ¿no? Y ya cuando te empiezas a acercar a los 2010, pues te empiezas a dar cuenta de que hay jugadores, pues, que nace como LeBron James, ¿no? Que todos los ojos, mientras investigaba desde colegial, los ojos lo andaban buscando, primera selección de draft, llega a un equipo, pues que digamos que Cleveland no es un sinónimo de deportividad, ¿no? A pesar de que en Ohio esté el Salón de la Fama del Fútbol Americano, pero, o sea, digo, pero no representan, ¿no? O sea, los Cafés de Cleveland, a pesar de ser el equipo del pueblo, pues no son un referente en la NFL. Los Indios de Cleveland en el béisbol tampoco son un referente. Y pues los Cavaliers de Cleveland mucho menos, ¿no? Y llega este gran jugador con un despliegue de básquetbol increíble, con una fuerza, porque aparte el vato es un toro, ¿no? O sea, si te le pones en su camino, viste a LeBron James, ¿no? Y tiene como esta habilidad y esta fuerza, ¿no? Y de repente, digo, por hacer una semblanza rápida, pues salta en varios equipos, ¿no? Donde repunta totalmente es en el Miami Heat, equipo que le ganó en la serie el domingo pasado. No le alcanzó la gasolina a Después, Butler para cargar a su equipo otra vez.
Exactamente, ¿no? Por ejemplo, Jimmy Butler era un gran jugador, o sea, de una serie increíble, echándose al equipo ahí sí completamente. Digo, aquí la ventaja de LeBron es que tiene a Anthony Davis, a Caruso, a todos estos jugadores, a Rondo, ¿no? Que venía de Celtics, que de alguna manera repuntan muy cabrón y pues hacen un equipo tan fuerte y tan sólido que pasa, ¿no? Igual al rato tocaremos el tema de la burbuja, Sí, y algunas creo declaraciones que dijo Pippen previo al... que posterior a a esta introducción que estás dando y que me gusta, esta pequeña semblanza de LeBron y que supongo que pasaremos a la de Jordan también, creo que Sí, podemos sí, claro. pasar después a la de los equipos con los que están jugando, ¿no? Porque aquí vi ciertas situaciones que me gustaría aclarar ya más adelante del cómo se jugaron por lo menos playoffs y finales de la NBA, ¿no? Entonces, perdón la Sí. interrupción, pero démosle. No te preocupes porque justamente igual quería tocar ese tema, ¿no? Y lo vemos, digamos, es un jugador que empezó desde muy abajo, que tiene los entre más altos, mejor tienes un sueldo, pues y aparte eres un jugador que de alguna manera pues tienes los reflectores encima, ¿no? En contraposición, pues tienes a un Michael Jordan que entra a la NBA cuando era un deporte pues pues en constante renovación, ¿no? Mencionan ahí en The Last Dance que si no hubiera sido por Dr. J, un jugador de los Pistons de Detroit, pues el básquetbol no tendría clavadas, no tendría ciertas reglas ahí como interesantes y contrallevan a lo que conocemos como el básquetbol moderno, ¿no? Igual lo estaba revisando un par de artículos, pregunté a personas, saludos también a Andrea, mi novia, que es acérrima fan de LeBron James y que lo defendió mucho en esta última serie respecto porque le decía que parecía que los referees y la NBA apoyando a que estaba apoyando a que ¿cómo se llama? A que la NBA apoyara a que los Lakers ganaran, ¿no? Por el afán de LeBron, ¿no? Sí, Pero y no bueno, solo de LeBron, también de este Anthony. eh, sí, Vi varios momentos en los que decía, está haciendo mucho drama, grita demasiado, reclama demasiado, o sea, sí vi ahí ciertas actitudes raras, ¿no? Y cierta preferencia a marcar faltas hacia el lado de los amarillitos, ¿eh? sí, justo. O sea, era muy evidente, Sí. ¿no? Igual el de los Lakers va a decir que no, todo el mundo lo vio, ¿no? Y entonces regresa Michael Jordan, cuarta selección de draft con los Bulls de Chicago, un equipo cero relevante en la NBA, o sea, cero relevante, igual que los Cavs de Cleveland. Sí. Y pues de repente era un vato que venía o sea, Michael Jordan, un jugador que venía despuntando desde colegial con la Universidad del Sur de California, gana un título de la NCAA y de repente empieza a tener esta transformación de lo que son los Bulls, ¿no? No gana su primer campeonato hasta 1990 cuando Scottie Pippen llega, pierde contra los chicos malos de Detroit, Detroit. justamente en un campeonato de conferencia, ¿no? O sea, de alguna manera empieza a tener como estas rivalidades y todo el mundo lo empieza a querer porque aparte no nada más es icono de sino se convierte en un icono cultural, ¿no? Que creo que eso es algo bien importante y que tocaste en la descripción, ¿no? Pues es un icono tan cultural que Gatorade hizo una campaña que ahora es un icono de moda, ¿no? Tiene la zapatilla, la marca de su propia marca dentro de Nike que genera millones, billones, bueno, 1,000 millones de dólares, ¿no? Que era lo que estaba viendo, que es el deportista inactivo mejor pagado del mundo, ¿no? Superó a Tiger Woods, que ahí sí no le sé nada de golf. Y nos lleva todo esto, ¿no? O sea, un jugador, un gran ícono, se convierte en un ícono cultural, se convierte en un ícono mundial y pone al básquetbol como un deporte en todos lados, ¿no? Cosa que Exactamente. digamos cosa que el béisbol y el NFL no tienen aún, ¿no? O sea, a menos de que tenga o sea, digamos, si van los Patriotas a París, pues nadie los pela. Pero si va Jordan a París, pues es una locura, ¿no? Enloquece, sí, exacto. Entonces tenemos estos dos, Oye, ¿crees? sí, A ver, enloquecen todos, nota ¿no? aparte. A ver, aquí. ¿Crees que si pusieran la NFL, bueno, el fútbol americano más bien, como deporte olímpico, primero de exhibición, así como se ha hecho con varios,
y después se formaliza, ¿pudiese llegar a tener esa relevancia mundial? Pues quién sabe, podría ser, ¿no? Ahora en las Olimpiadas de Brasil, creo que fueron las últimas, las de Río, el BMX tuvo como mucha relevancia al meterlo como deporte olímpico, ¿no? Pues ya ves ahorita que van a meter como juego de exhibición los e-games, ¿no? Los e-sports, entonces pues igual puede ser, ¿no? Creo que también, creo que en lo personal algo que, digo, aparte de que siempre he pensado que el fútbol americano tiende a ser un deporte de herencia familiar, como en mi caso me sucedió, y creo que contigo también. Sí. Creo que también algo que aleja mucho a las personas es que es un juego muy pausado y muy complejo en cuestión de reglas, ¿no? Igual invitaría a hablar de deportes, creo que es un tema que también se nos da mucho, igual con personas que sepan de esto. Pero pues puede ser, creo que podría ser una visión importante, ¿no? Como juego de exhibición. Digo, aparte por el tema de la rudeza y ciertas situaciones que hace mucho leí, que por ejemplo el mismo Barack Obama quería llegar a prohibir el fútbol americano colegial por las lesiones cerebrales que tenía, que bueno, que provocaba el deporte como efecto colateral, ¿no? Pero ya son cuestiones políticas de salud que pues igual y no conciernen tanto, ¿no? Sí, y además le jugó a su favor el estreno de la película Contusion, ¿no? Concussion con Will Smith. De la contusión, Sí. que pues ahí explica todo, ¿no? De algo que se había quedado ahí guardado un ratote. Sí, o sea, también nos lleva esto. Hace poco igual, justamente para la investigación de este programa, estaba leyendo que del 2008 para el 2010, o sea, 10 años, de 2008-2018, la mayoría de los deportistas de NCAA, o sea, disminuyó la cantidad de jugadores de fútbol americano y aumentó los de la NBA, porque la gente consideraba que básquetbol, perdón, porque la gente empezó a considerar que el básquetbol era menos dañino para el desarrollo de los jugadores. O sea, era un tema ahí como bien complejo de que los propios padres decían, bueno, o sea, es preferible que juegue básquetbol porque pues igual una mala lesión en el fútbol americano, pues lo hemos visto, ¿no? Como mencionábamos hace rato el tema de Dak Prescott. O sea, una mala caída o que se te atorara el pie en el campo te puede acabar la carrera, ¿no? Lo mismo pasó con Shazier de Pittsburgh. Les cuento ejemplos más de fútbol americano porque son los que más tengo a la mano. Jugador Shazier cayó mal en una tacleada, el tipo tuvo que volver a aprender a caminar y para esa temporada se retiró porque sabía que no podía volver a jugar fútbol americano en su vida por una lesión tan grave que tuvo, ¿no? Pues eso también En los conlleva casos mucho. extraordinarios, ¿no? Como Alex Smith que regresa a jugar después Sí, de una dura lesión, ¿no? sí, exacto. O sea, puedes tener como la ventaja o la fortuna de que puedas salir de esa lesión. O en el caso de Shazier, que pues termina por acabar su carrera, ¿no? Un gran defensivo, un gran linebacker, que por una mal tacleada y por una mala caída, pues se le acaba la carrera, ¿no? Polomalu, ¿no? Que por ejemplo también las Por lesiones la le acabaron malo. la rodilla. JJ Watt, que hemos visto cómo va bajando su rendimiento cada temporada por lo mismo de ya tantas lesiones. Gronk, no sé, hay tantos ejemplos ahí de cómo va mellando su desempeño, el número de lesiones, ¿no? Y el contrario, ¿no? De también aquellos jugadores rudísimos a quienes todos temían y nadie quería jugar como Lawrence, ¿no? Que era el terror de Uh-huh. los corebacks, ¿no? Además, un cazacabezas brutal. Brutal, o sea, como el mismo Ray Lewis, ¿no? Que termina por su carrera como con el mayor número de capturas en el NFL, ¿no? Que ahora que mencionamos este tema de lesiones, cuando empezaron a hacer todas las investigaciones sobre la muerte de Kobe Bryant, de Black Mamba, mucha gente decía que por qué viajaba en helicóptero diario, ¿no? Digo, pues aparte cuando tienes el dinero, pues se puedes dar ciertos, Es como ciertos Uber, lujos pero que pues no de cualquier ricos. mortal. No, pero estaba leyendo que Kobe Bryant llegó a tener, o sea, por tema de lesiones que tuvo o por tema de desgaste de cartílagos y aparte, digo, las personas que somos muy altas o muy grandes tendemos a encorvarnos un poco más
y si haces mucha actividad física, pues digamos el desgaste de los huesos es mayor, ¿no? Bueno, si es un ejercicio o si es en un deporte. Entonces que Kobe Bryant no soportaba estar tanto tiempo sentado en el tráfico, que eso le provocaba dolores de espalda muy fuertes, que por eso decidió comprar un helicóptero y trasladarse de un lugar a otro dentro pues, de Los Ángeles y del distrito de todos esos condados cercanos, porque no soportaba tanto tiempo estar sentado, ¿no? O sea, que mucho tiempo está recostado. Y me llamó la atención porque justamente en el fragmento en el que sale en The Last Dance, se ve que tiene una pose como un poco recostada, no tan sentado, no sé si te habías fijado en Sí. eso. Y pues está como muy cagado eso, ¿no? O sea, que ese tío, o sea, igual y piensas, no, pues este güey ya se acomodó, está echando la hueva bien a gusto, pero pues era un tema de la espalda y de sus huesos que lo perjudicaba. Sí, común entre gente grande. Yo que no soy tan alto, igual sufro de broncas de la rodilla y de la postura, obviamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, estábamos como con esto. Ya mencionamos como algunos otros grandes jugadores de la NBA, como mismo Dr. J, que un icono del básquetbol de antaño. Hace poco igual veía un documental de ESPN. ESPN de repente saca buenas películas deportivas como documentales, bastante recomendables. Lástima que creo que no las digo, esperemos que en Disney Plus las lleguen a subir. Este estaría interesante ahí que lleguen a subir en Disney Plus esos documentales. Y hablaban de la historia de Shaq. Y era muy cagado porque es el primer jugador de la NBA que llega a romper un tablero de básquetbol. O sea, que de plano rompe, o sea, es tanta la tensión y el peso cuando hace una clavada que rompía lo que sostiene. Ya ves que son como estructuras muy grandes de la parte de atrás. Sí. Entonces, llegó a romper 17 en toda su carrera y lo que hizo fue comprárselos a los equipos donde las rompían todas rotas. Digo, una locura también de jugador, ¿no? O sea, uno Sí, como muy carismático, no se habla tanto como de él, un eso me niño muy molesta. grandote, pero A mí, por ejemplo, me atrajo de más morrillo, más la figura de Shaquille O'Neal, ¿no? Porque era este mastodonte que jugaba y pues con esa corpulencia, pues el que se le pusiera enfrente no le aguantaba el chingadazo, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención porque era un juego más agresivo. Y creo que esto me da pie para el otro tema que te decía, ¿no? De lo que vi en estos últimos juegos, yo me había ajá. alejado bastante del básquetbol, ¿no? Tuve la oportunidad, pues, de tiempo ahora por esta desgraciada pandemia que me da tiempo ahora de volver a retomar estos Sí, sí, deportes que sí. tanto me gustan. Entonces vi a este equipo de los Lakers, ¿no? Sí, si bien tienen mucho talento, hacen muchos puntos, muchas jugadas chidas, vi y más bien esperaba ver por el calibre y lo que se habla de este equipo, algo más similar a aquellos, aquel Chicago, ¿no? Algún despliegue de Ujú. estrategia y de juego conjunto vital y más bien muy vivaz, ¿no? Y no lo vi, o sea, no sé si es porque estaban fuera de ritmo, obviamente por haber salido de la temporada y regresar, ¿no? Me decía un amigo, es que sí se siente como si fuese esto pretemporada. Yo los noté, o sea, Ujú. fuera de ritmo, no me gusta el juego que traen, porque además es poco defensivo, ¿no? Si algo me gusta del básquetbol es lo defensivo que puede llegar a ser. Y esto es por eso el comentario con Shaq y con lo que quiero llegar, ¿no? El uso de esta corpulencia que tienen estos deportistas, pues me parece esencial, ¿no? No solo para la destreza que tienen de cambiarse el balón de mano 3 veces antes de encestar en un mismo salto en menos de un segundo, ¿no? Sino también el hecho de rescatar de estos rebotes y de todas estas situaciones es lo que a mí más me atrae, ¿no? Pues igual como supongo que tiene mucho que ver con lo que más me atrae del juego, de mi juego favorito, que es la NFL, ¿no? El juego defensivo me gusta más Ujú. que si bien sí es espectacular el juego ofensivo, como, no sé, ver el Pro Bowl y ver ahí las jugadas de fantasía, o ver a quarterbacks con precisiones loquísimas como Wilson o como Brady o Mahomes que hacen cosas ahí bien locas, pues me gusta más el juego defensivo. Entonces, como que este juego de contacto que tenía Shaq y que no vi en estos Lakers, ¿no? Por ejemplo, siento que eso les falta, ¿no? Flaquean mucho. Y vi muchas veces a LeBron regañar a su equipo por lo mismo, ¿no? Que es como de, ¿por qué no están defendiendo? ¿Por qué nos encestaron si ya sabíamos que venía esto? Y cosas del estilo me parecieron a mí interesantes, ¿no? De ver y de decir,
pues sí les falta mucho juego defensivo. Y que es algo que veíamos y que probablemente también podamos decir, bueno, es que en estos equipos como en los Bulls que ganaron sus últimos 3 campeonatos, pues se veía, ¿no? Había un muy buen juego defensivo también. Y que Sí, claro. se relata en Last Dance, ¿no? Estos enfrentamientos contra otros equipos como Detroit, ¿no? Que eran totalmente defensivos y agresivos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, te digo, no sé si es un tema de burbuja. Previo al juego cuarto, leí una nota de Scottie Pippen que decía digo, muchos le aplicaron el OK Boomer, porque decían, es que es bien diferente, ¿no? O sea, algo que creo que se le agradece mucho a la NBA es generar digo, que es mucho más sencillo porque no ocupas o no necesitas, más bien no necesitas a tanta gente. El tema de la burbuja creo que es algo increíble, es digno de admirarse, ¿no? O sea, la manera en cómo metes a personas que de alguna manera también puede llegar a ser un poco contraproducente porque pues aíslas a la gente durante, ¿qué fueron? Casi 4 meses, ¿no? Sí. Bueno, playoffs fueron casi 4 meses, aíslas a la gente en una burbuja que para los que no conozcan, si uno quiere dimensionar lo grande que es Disney World en Orlando, es enorme. O sea, yo creo que CEU se queda corto. Creo que es como, pues imagínate cómo te lo cuento ahorita, que CEU no es, o sea, la situación de Orlando es más grande que lo que consideras tú de CEU, por ejemplo. Que para los que no conozcan, CEU es el campus central del UNAM, que es enorme, es grandísimo. Sí, es Entonces, gigantesco. cuando uno llega a Orlando, de repente pasas por donde ves canchas de fútbol y parques de béisbol, que es un complejo ahí enorme que tiene ESPN dentro del parque de Disney. A final de cuentas, todo eso le pertenece al señor Ratón. Y ahí fue donde se metieron, ¿no? Veíamos los hoteles lujosísimos donde estaban los Lakers y donde estuvo Miami y todo esto, ¿no? Y Scottie Pippen dice, es que no en el afán de que no debería contar, como Plius dice, es que es muy complicado porque están en una comodidad enorme, ¿no? No es lo mismo, y es el tema, vamos a mencionar mucho de Last Dance, porque en el último capítulo entrevistan a los hijos de Jordan, que ahora ya son unos vatos como de nuestra edad, ¿no? Sí. Que la mamá no quería que fueran a Utah con esta última serie fabulosa, ¿no? Que creo que es lo que no vimos en esta serie, ¿no? Este juego enardecido donde o sea, donde Chicago se va a meter a Utah y toda la gente gritándote, ¿no? O sea, toda la gente en contra tuya. Y al final de cuentas, pues sí tratan de poner este ambiente un poquito, pues, controlado, ¿no? Pero sí te ponen a los gritos, sí te ponen en las pantallas a la gente que pagó su boleto para que entren en el Teams y ahí los veas, ¿no? Pero pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que la gente de Miami le esté gritando a los Lakers y que Leonardo DiCaprio y Jack Nicholson estén en la primera fila del Staples Center, ¿no? Cierto. No, o sea, como se acostumbra, ¿no? Recuerdo mucho la serie del año pasado, fue una gran serie entre el Golden State y que ahí también debería entrar en la discusión Stephen Curry, pero ese es otro, Otra. ese es otro nombre, ¿no? Este tema recuerdo mucho, ¿no? Que hasta regañaron a Drake porque se metía a discutir ahí con los jugadores, ¿no? Se metía a gritarles a los jugadores de los del Golden State y la chingada, y se gritaron y de repente amenazaron a Drake con quitarle su lugar en el front line de la arena, ¿no? Y es como bien curioso porque también el básquetbol tiene eso, ¿no? O sea, literal, hueles el sudor de los jugadores, ¿no? Si tienes los lugares privilegiados, evidentemente. Y eso nos lleva, ¿no? O sea, este tema de la burbuja, digo, en una situación como esta, pues no te puedes poner mamón y decir, no, cada quien en su estadio. Pues no, esa es la ventaja, ¿no? Pero a final de cuentas es como descanchar, que estás jugando en la misma cancha siempre, que igual y tienes como hasta los mismos árbitros, y se entiende, ¿no? O sea, algo creo que de admirar mucho, digo, a pesar de que LeBron fue el MVP, Anthony Davis en el cuarto y quinto juego, me parece, juega tocado del tobillo.
Sí, Y con unos pinches huevos, el cabrón sale y a romperse la madre, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, es un campeonato, ¿no? Y muy pocas veces lo puedes, o sea, lo puedes disfrutar, ¿no? sí, se Y le nota en su recordando, juego, por o sea, ejemplo, sí baja su rendimiento, sí se nota que le costó. sí, total. Y esa es como la parte bien interesante, ¿no? De lo que nos lleva como juego, como el básquetbol, digo. La ventaja tanto del básquetbol y el béisbol que decía era que este formato de series te da mucho a replantear la estrategia, ¿no? Lo que mencionabas tú, de un juego defensivo, o sea, porque al final de cuentas la ofensiva siempre va a lucir más porque es la que anota puntos, Exacto. pero pues una defensiva cuando anota puntos lo celebras más porque en el caso del fútbol americano cuando metes un pick six, puta, se siente increíble, ¿no? Porque no es tu chamba per se, pero pues le estás dando, ¿no? Hay estos juegos defensivos. Me chocó mucho Caruso en esta serie porque Caruso siento que nomás iba a estorbar, como que no le metía mucho a este tema pero pues digo, a final de cuentas es parte del juego, ¿no? Es parte de lo que vives todo el tiempo. De acuerdo, sí, o sea, y creo que yo sí le daré la razón a Pippen, a pesar de que le hayan aplicado un OK Boomer, porque pues sí, toda esa presión era, por ejemplo, en una figura como Michael Jordan, era lo que a él lo hacía salir y entregar todavía más de lo que ya sabíamos que iba a dar, ya sabíamos que iba a dar un juegazo, pero esta presión de ir perdiendo, ir a visitar una ciudad difícil, el moverse, o sea, el viaje también representa un desgaste para todos. No sé, hacía que con ese carácter que él tenía, pues saliera a repartir chingazos a diestra y siniestra y eso pues sacaba adelante el equipo, ¿no? Impulsaba a su equipo adelante, que es lo que mucho mencionan en Last Dance, otra vez ya casi citado, parafraseado, digamos, que dice, ¿no? Pues mi intención era que ellos dieran todavía más para que pues jugáramos mejor todos y el equipo creciera en conjunto, ¿no? Entonces, esas situaciones sí obviamente forjan el carácter de estos jugadores y hacen que de mejor manera se desempeñen cada uno en su trabajo y el trabajo en conjunto sea, pues, luzca más y se dé mejor, ¿no? Creo que sí le doy la razón. Y no sé si es comodidad, obviamente no están cómodos, ¿no? Estamos en medio de una pandemia y pues obviamente las Sí. situaciones son distintas, pero pues sí es igual y sí es más relajado como pudiese pensar él, ¿no? Entonces, sí, le doy un poco la razón y creo que la burbuja ahí es un experimento y una ejecución impecable, ¿no? O sea, me parece una gran idea, pero el otro día discutíamos, ¿no? Eso no se puede llevar a otras latitudes de esa manera, porque, por ejemplo, para el fútbol americano tendrías que tener capacidad como para meter a 2,000 personas, ¿no? Hablando de, pues, todos los rosters de los equipos, los árbitros, Sí. la gente de transmisión, o sea, es un trabajo brutal igual y me estoy quedando corto con 2,000, ¿no? Entonces, y aparte que te dé el complejo, el espacio y toda lo que necesitas para operar un partido de fútbol americano, ¿no? Por la cantidad de cámaras que hay para tener todo este conjunto de tomas que ayuden a las decisiones que son difíciles y todo ese tipo de cosas, pues sí complica mucho, ¿no? No creo que haya una infraestructura lo suficientemente grande y equipada para lograr esta tarea, ¿no? Y tan no lo hay que pues por eso no se ha dado, ¿no? Comentaba a modo de chiste en algún momento, sí, pues deberían de reactivar alguna villa olímpica por ahí que igual tiene la capacidad, pero pues no tiene las canchas suficientes equipadas para que se jueguen el número de partidos que No, se juegan, ¿no? Igual y tendrían que cambiar el formato y tendríamos que tener partidos casi diario, entonces es difícil, ¿no? No creo que se dé y pero acá se pudo bien. que ya estamos yendo para allá, ¿eh? Sí, sí, al final sí, ahorita ya Ya eso tenemos de, partido el martes, pero nos han sí, o encerrado. sea, sí, exacto. Y también creo que igual un tema cultural, que igual que quiero llegar a esa parte, digo, culturalmente y desafortunadamente el fútbol americano es como un deporte más redneck, ¿no? O sea, es un deporte más de conservadores gabachos y puta, si de por sí allá no, si aquí no se quieren poner el cubrebocas, allá mucho menos se lo van a poner. Que ahí aplauso a la liga que empezó a multar a la gente que no lo usaba. Sí, que multó Recuerdo un comentario, estábamos viendo al mismo tiempo un juego de Patriotas y enfocan al hijo de Bill Belichick, que, o sea, neta me lo dijiste que era Tiger King, El Tiger King. y me dio un chingo de risa porque sí, ¿no? O sea, uno pensaría que esas cosas no existen en el primer mundo, entre comillas, y pues allá están peor, ¿no?
Pero justamente quería llegar a esta parte, ¿no? Ya hablamos mucho de esto, del básquetbol y todo esto, que por cierto Game Pass, qué gran producto, ¿eh? O sea, más bien, tanto Game Pass como NFL Game Pass son un gran producto. Sí, lástima. Creo O sea, que es, para la conversión monetaria es una lástima que estén tan caros como para estarlos contratando siempre. sí, exacto, grandes productos, luego hablaremos sobre eso, ¿no? Pero acabamos de hablar de un tema ahí como importante, ¿no? La burbuja, creo que Coexperimento estuvo bien, este tema cultural que ha habido con la pandemia, el tema de fútbol americano ahí como muy de la mano, porque al final de cuentas son los tres grandes deportes de Estados Unidos, ¿no? El béisbol como el rey de los deportes, el fútbol americano que veía que sigue siendo el deporte más visto en Estados Unidos, en algunas regiones le gana el WrestleMania y todo este tipo de cosas de WWE y todo eso. Sí, hubo un año Y el básquet, hace unos 10, yo creo 5 o 10 años, que WrestleMania superó en audiencia al Super Bowl a nivel mundial, ¿no? Ha sido la única vez que algún otro evento ha alcanzado esa magnitud. seguro fue cuando le quitaron la máscara a mi Rey Misterio de toda la vida. Pero a final de cuentas, como iconos culturales, primero Jordan, que era algo que hablábamos, como iconos culturales son muy fuertes, ¿no? O sea, Jordan es un tema en que la gente, aquí en México se le considera como la ropa de los chacas, el que utiliza un Jordan, ¿no? Una gorra Jordan, unos tenis Jordan. Hace poco veía que Tony François, la fotógrafa de conciertos, tiene una página, creo que es de ella, que se llama Mex Jordan, donde sube, pues digamos, fotos de gente que utiliza streetwear tanto original como pirata de Jordan, ¿no? O sea, ya la ropa de Jordan ya va más allá de una cancha y de una duela, ¿no? Sí. Y creo que el epítome, al menos en Latinoamérica, del impacto cultural, es Space Jam. O sea, Space Jam es una película que me da mucha risa porque siempre que la veo, la otra vez la estaba viendo y me acordé mucho del resumen de Te lo resumo Es que así nomás. Otro ya es gran citado en inevitable. Sí, yo también ya pienso en el resumen. Y era musiquita de básquetbol, ¿no? Porque tenían que rellenar la historia, ¿no? Y hace poco, les compartía digamos, entre amigos, Isaac y otros amigos del trabajo, les compartí una página que vende jerseys, puta, increíbles. Esa página, diario quiero comprarme algo. Diario quiero comprarme algo. Y compré el jersey de Space Jam, ¿no? Y como a las 2 semanas sacaron el jersey de lo que va a ser en la película con LeBron James, que ahora va a ser él quien se va a enfrentar a los Monsters, ¿no? Por lo que estaba viendo con los uniformes y todo esto. Entonces, de alguna manera, pues digo, para nosotros que fuimos niños de los 90, pues Space Jam es una película que nos presentó de alguna manera el básquetbol. Así como Pequeños Gigantes nos presentó el fútbol americano. Pinche película. Gran película también. Hasta ahí pierden mis vaqueros, carajo. Sí, es cierto. Y Contra y aparte Gigantes. los vaqueros contra Gigantes. Joder. Con Rick Moranis, gran película. Con Icebox como la protagonista de la película. Sí, es cierto, pierden los vaqueros. Los vaqueros de último momento. Como siempre, ¿ves? Ya Sí. estaba escrito. Entonces, de alguna manera, o sea, por ejemplo, a mí algo que me da mucha risa de Space Jam es, por ejemplo, insisto, esta parte del como que hay mucho humor físico con eso. Inclusive hay como algunos chistes que no son tan de niños, es que no recuerdo el nombre de ese jugador, que está rezando cuando le quitan los poderes y dice, prometo no volver a salir con Madonna, ¿no? Y es como de chale. O sea, igual y cuando tienes 5 o 6 años, pues no le entiendes, ¿no? Que es Charles Barkley, justamente Patrick Ewing, gran jugador de los Knicks, de mis Knicks de toda la vida, Maxie Bogues, Johnson y Sean Bradley, ¿no? O sea, esos jugadores como de la última parte de los 90, que le da un plus enorme, ¿no? Aquí estaría bien interesante, por ejemplo, y obviamente la estrella de la película, que es Bill Murray. El salvador de todo. El salvador de todo, ¿no? Y aquí algo que me llama mucho la atención con la siguiente entrega de Space Jam es que, por ejemplo, a mí en lo personal me hubiera gustado más un Space Jam con un Shaquille O'Neal, que es
es un personajazo, Shaquille O'Neal, ¿no? Que además Que aparte hizo... es Steel, ¿no? Hay que reconocer que es acero, ¿no? De los cómics de DC. Sí, Ya ha hecho varias películas, ¿no? sí, Tiene exacto. hay un par de Ha hecho- películas bastante cagadas. Sí, sí, cierto, no recordaba eso, ¿no? O sea, me hubiera gustado más ver un Shaquille O'Neal quizás, ¿no? Y aquí, por ejemplo, por lo que veo en IMDb, los jugadores que saldrán en esta nueva película que se llama A New Legacy serán Klay Thompson, gran jugador, Anthony Davis, que creo que le dicen el avión, Damian Lillard y Kylie Kuzma, ¿no? Kuzma, que es un jugador que en el cuarto juego hizo una cosa espantosa. Pero pues que esté interesante, ¿no? O sea, como esta parte no sabemos muy bien de qué ver la historia, de qué va a ir, si otra vez los monstruos van a querer, digo, obviamente es una película, es un must, ¿no? Y tenemos que ir a verla. Ah, pues mira, hasta Hans Zimmer va a hacer la música, entonces nada más falta que la dirija Jesucristopher Nolan. Y ya, el blockbuster por excelencia de esta década. De Fíjate cara. que va a estar interesante, sobre todo partiendo uno del contexto basquetbolístico, digamos, y dos, del cómo han evolucionado las caricaturas de Warner Brothers, ¿no? Con esta parte de querer eliminar, uno, la violencia extrema, la violencia racial, ¿no? Eliminaron varios personajes para luchar contra los prejuicios y los arquetipos que se habían construido sobre ciertas razas, ¿no? O ciertos pueblos, como Ujú. mexicanos, los hermanos. Entonces hay muchas figuras ahí que han desaparecido y supongo que eso ha mermado mucho. Yo en algún momento ya tiene bastante, desde que empezó esta tendencia, digamos, la última vez que yo vi a los Looney Tunes habrá sido hace unos 6 7 años y ya no me gustaba ese humor, ¿no? Hay que entender que también ya no soy un niño, ya no está dirigido a mí, entonces obviamente pues el humor ya no me parece divertido, pero sí ha cambiado mucho la fórmula, ¿no? Mismo caso, otra nota al pie, de Animaniacs, ¿no? Ahora que vuelve Animaniacs y que hicieron un homenaje excelente, así brutal a Buenísimo. Jurassic Park, qué hermosa escena. Este, creo que va a estar interesante, ¿no? Porque creo que podemos hacer esa comparativa de cómo va a estar el humor de los Animaniacs 2020 o 2021 y el humor de Space Jam de la nueva era, ¿no? Porque pues sí ha cambiado muchas cosas, no sé qué tanto además hagan referencias, ¿no? Ahora que Disney es dueño de todo, qué tal van a hacer referencias a otras películas y a otras cosas y a la cultura pop en general, la parte de la violencia, cómo se va a representar, ¿no? Como bien decías, hay mucho humor físico, eso va a cambiar o no va a cambiar. Sí. No sé, obviamente las connotaciones sexuales, ¿no? Lola Bunny en la versión de los 90, ¿no? Es uno de esos prejuicios que probablemente ya no quieran repetir y entonces que a ver qué sucede ahora, ¿no? Con todo ese tipo de humor que en los 90 no tenía problemas y ahora obviamente por los cambios conceptuales ya no va a estar presente. Entonces va a estar interesante y obviamente pues eso trae otra vez a la discusión el es LeBron el heredero, ¿no? Aquí creo que por números, no sé, estaría interesante, ¿no? Si equiparamos números, a LeBron le quedan 2 temporadas para alcanzar los 6 títulos y los 5 MVPs o superar los MVPs, ¿no? Entonces se va a poner Porque interesante. aparte lleva 10 finales, o sea, o sea, es un jugador que ya conoce el estar en una cancha, en unos playoffs, por ejemplo, que eso es como un tema bien interesante. Platicaba hace poco con mi papá, gran aficionado de ambos deportes, de tanto del básquetbol como del fútbol americano, que por ejemplo comentábamos, ¿no? El otro día, y pongo otra vez el tema del fútbol americano porque es un deporte que conozco más, pero que creo que tiende a tener ciertas similitudes. Y se puso un Tom Brady está acostumbrado a jugar, por poner un ejemplo, Tom Brady está acostumbrado a jugar playoffs. Ujú. Sabe lo que es la presión de un playoff, porque sabe la presión que es que si no ganas este juego, no hay otros 15 juegos que ganar, Sí, o nos sea, hay vemos que el otro ganar año. este sí o sí, ¿no? Sí, exacto, ¿no? O sea, y de alguna manera en el básquetbol debe ser así, o sea, algo que tiene mucho LeBron James es que jugar 10 finales ya te hace
puta, ya te haces como de alguna manera soportar la presión de un juego, ¿no? Por eso mencionaba mucho y creo que ahora que lo menciono, le doy más la razón a lo que menciona Pippen, ¿no? Porque sí, o sea, entiendes la presión de estar no sé, en la arena de Miami, eh, en el American Airlines Arena, pues que de alguna manera, pues ahí están todos los aficionados, ¿no? Y puede que uno que otro de los Lakers que alcanzó un par de boletos, ¿no? Pero pues sí te lleva al conocimiento de que pues estás aquí para ganar, para que no la cagues, para que demuestres lo que tu equipo es, ¿no? Y que creo que es eso, ¿no? O sea, los Lakers es un gran equipo actualmente, es un gran equipo con una plantilla muy buena, pero pues que les falta como esa conexión, ¿no? O sea, y que pasa mucho, ¿no? O sea, yo creo que alguien no quisiera que el capitán del equipo, pues te esté regañando, ¿no? Y algo que también vi mucho en esta serie, bueno, en los playoffs en general, es que como que ya el jugador ya está como que le teme entrar a la volcada o de acercarse y mucho tiro de tres, Sí. que eventualmente vas a fallar, ¿no? O sea, como que, o sea, digo, y Y son que fallaron espectaculares mucho, los tiros se de tres, vio. Sí, fallaron y mucho. fallan mucho, sí, Oye, estaba viendo que, 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 que que además falla. de no aprenderme bien los nombres nunca de nada, también no sé leer ya números, ¿no? Estaba leyendo al revés y no, resulta que LeBron ya tiene 2 temporadas más jugadas que Jordan, entonces ya las Que Jordan. comparativas ya están muy fuera de lugar, ¿no? Sí, y creo que un punto en contra, bueno, no tan en contra, ¿no? Pero más bien creo que el punto que sacó de onda a todos los fans en el caso de Jordan es como su retiro para jugar béisbol, ¿no? O sea, entendemos que lo hizo como por el amor a su papá y digo que a final de cuentas debe ser un trauma espantoso perder alguno de tus padres, y más en las situaciones en las que falleció su papá. Exacto. Pero se me hace pero como que es como el punto flaco de la decisión, ¿no? O sea, vienes de ser el gran jugador, de tener una tripleta puta, pero es que, como dices tú, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, ¿no? Un Pippen que te asistía, un Rodman que te peleaba cualquier balón, o así, por lo que sea, ¿no? Y estaban ahí, y esta como tripleta junto con otros jugadores como en su momento Armstrong, el mismo, el que ahora siempre se me olvida el nombre del head coach que ahora es coach de los Warriors de Golden State, Philip Kerr, Kerr, que de alguna manera, pues, igual era muy buen anotador de tres, ¿no? Y que te conjuntabas con esos jugadores como muy buenos, ¿no? Porque al final de cuentas es eso. El básquetbol, el fútbol americano y el béisbol son deportes de conjunto, ¿no? O sea, Exacto. si LeBron James estuviera jugando ahorita con la plantilla que tienen mis Knicks de Nueva York, no llegaban ni a la final de conferencia, ¿no? Le pasaba lo que a Sanders en los Leones de Detroit. Exactamente, justamente, sí, sí, sí. O al mismo a Megatron, ¿no? Este receptor increíble que tenían igual en Detroit. Pues Y que no ahora, tienes un ahora quarterback que les llegue. tienen a Minitron, ¿no? La A regresión. Minitron, sí, exactamente. Pero justamente de esto, ¿no? O sea, como que también, o sea, la comparativa, como siempre, chocan las comparativas, pero pues también porque no hay un punto interesante en eso, ¿no? Lo hablábamos y para cerrar esta primera hora, lo hablábamos en el podcast de Messi y Cristiano Ronaldo, que decíamos, pues es que igual no es el mismo el básquet, igual no es el básquetbol de los 90, no sería un básquetbol en el que se desarrollaría LeBron. Estaría interesante ver si el básquetbol de ahora lo podría desarrollar un Michael Jordan, ¿no? Eso Eso sería bueno. estaría bien, bien. Eso sería interesante. Pero, Exacto. ¿qué te parece esto para cerrar esta primera hora? Sí, creo que ahí le das a otro tema bien cabrón, que es, pues sí, obviamente el deporte ha evolucionado tanto que pues ha cambiado no solo en cuanto, por ejemplo, lo defensivo que decíamos, sino también, pues obviamente en el equipamiento que usan, en las reglas que se han cambiado, en tantos otros factores que alteran el cómo se desempeña un jugador y obviamente, pues sí, LeBron es un gran jugador, ¿no? No, eso jamás se ha puesto en duda, pero creo que la comparativa es distinta, ¿no? Las épocas son bien distintas, ¿no? Han vivido cosas muy, muy distintas. Hasta las personalidades siento que no son iguales, ¿no? O sea, a pesar de empujar al No, equipo y de siempre estar presionando para dar más,
no siento que sean iguales, no tanto que el carisma que se puede detectar en un Michael Jordan no se detecta en un LeBron, ¿no? Igual y el referente inmediato iba a ser el Black Mamba, pero pues lamentablemente se nos fue, ¿no? Entonces ya no sabemos ahí, ¿no? Y que si no mal recuerdo en el Last Dance, en los últimos capítulos, ahí se hace como ese guiño, ¿no? Del heredero real de este trono, pues iba a ser Bryant y pues nunca llegó, ¿no? Lamentablemente. Sí, digo que también, también creo que una parte importante de esta ecuación es el mismísimo Phil Jackson, que además de que se convirtió o sea, es el head coach ideal. Hace poco el buen Miguelón hablaba de él pues de ser, o sea, de ser, creo que tiene 15 o no recuerdo cuántos anillos de campeonato tiene. O sea, también habla de un estratega hecho y derecho, Sí, ¿no? una estratega de neta. Y haber hecho jugar a jugadores tan cabrones como un Michael Jordan, un Scottie Pippen, un Dennis Rodman, a un Juntos. Shaquille O'Neal y pues a un... Sí, o sea, eso no le queda. Pero pues bueno, muchísimas gracias a los que nos estuvieron escuchando en Radio Bonsai. Les agradecemos que nos estén escuchando en este tema que hemos estado hablando de todo y de nada, pero que está bueno. Y nos escuchamos en el podcast, ya pronto lo subiremos, ahí esperen fechas. Y pues nada, muchísimas gracias a los que nos escucharon. Gracias, Isaac. ¿Algo para despedirte? No, pues muchas gracias, ya saben, síganos en todos lados, no dejen de escuchar los programas de Radio Bonsai, ahora sigue otro si se quieren quedar. Y pues ya nos escuchamos con la segunda parte de este programa en el modo podcast que ya subiremos muy pronto. Muchas gracias y nos vemos en la cuarta vertical. Hasta luego. Hola y bienvenidos a esta segunda parte del podcast de Discusiones Bizantinas, en el que nos pusimos picosos hablando de si quién es el mejor, ¿no? ¿LeBron James o Michael Jordan? Bienvenidos a esta segunda parte, gracias por darle play y escuchar este recalentado, diría el Sebas, del tema, ¿no? Se está poniendo bueno, ya tocamos muchos temas ahí interesantes, ¿no? Números sobre todo de si podemos hacer la comparativa, que esto nos lleva a los temas de pues el deporte no es igual a como lo jugó Jordan, a como lo está jugando LeBron, obviamente a las capacidades de cada uno, al carisma, a muchos otros factores, ¿no? Hablamos también de la burbuja que se vivió en estas finales de la NBA y cómo el desempeño de los deportistas pues probablemente se ve afectado por esa falta de presión que representan todas estas actitudes y obviamente ahí citamos a Pippen, hablamos un poco de The Last Dance, hablamos un poco de Bryant, que en paz descanse, hablamos de otras grandes figuras del deporte, de otras rivalidades, nos fuimos de hocico con el béisbol y la NFL como acostumbramos, entonces se está poniendo bueno. Antes de continuar, solo quisiera recordarles que pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como @alcofcof, donde estamos subiendo todos estos contenidos y además otros tantos como el videoblog o el podcast que se transmite los lunes igual en radiobonsai.net, pero con otro tipo de temáticas y otras discusiones, ¿no? Ahí tenemos otros invitados y otras dinámicas chidoris. Además de eso, pues recuerden que lo que más les acomode para escuchar este podcast, ya sea que si te lo encontraste en Apple Podcast, no Music, sino podcast, en Spotify o en YouTube, pues puedes toparlo en cualquiera de las otras para que te sea más cómodo, ¿no? Ya con el fin de los anuncios comerciales, Sebas, me parece que para abrir el siguiente tema, pues tendríamos que recurrir a la vieja confiable, ¿no? De lo que nos sucede mucho en este tipo de discusiones bizantinas, ¿no? Ya hemos hablado en otros programas como de Pokémon y Digimon, de Uh-huh. Cristiano, y bueno, este tema, digamos, no es tan afín, pero también hablamos de este tema de Cristiano y Messi, de los videojuegos, me falta uno, y de la protesta. La Eh, protesta y sobre la música también. Exacto, y de la música, pues es que mucho de lo que sucede y del que el por qué nos ponemos a discutir bizantinamente con otros, ya sea en la red o en alguna tertulia caguamesca, pues es mucho la nostalgia, ¿no? Siempre nos pega ese de los otros tiempos fueron mejores, aunque fueran iguales o peor de jodidos, ¿no? Pero uno no se da cuenta y siempre tendemos a decir, no, pues es que
Obviamente el básquetbol de los 80 y los 90 era mejor y por eso es más de reconocerse lo que hizo Michael Jordan con sus equipos, ¿no? Y Ujú. por eso él es el mejor de todos los tiempos, ¿no? ¿Tú qué crees sobre este tema de la nostalgia y cómo influye en el cómo pensamos y percibimos las cosas? Puta, yo he tenido un tema ahí desde que estaba en la universidad, que la nostalgia, al final de cuentas, era un negocio tan grande, tan pero tan grande y tan poderoso, que nos hacía que, o sea, que salía que, digo, perdón, se me está yendo la onda. Una disculpa por eso. Es la cuarta vertical. Estamos desde la cuarta vertical transmitiendo. O sea, entiendan también eso, ¿no? Sí, es Desde, lógico desde que se que. desconecte un cable. Exactamente. Ya me regresó. Ahora que mencionábamos ese tema de videojuegos con el buen de Efraín Fox, Síganlo en hacíamos. YouTube. Síganlo en YouTube también. Acabas de tener un análisis bastante interesante sobre los chinos, ¿no? Algo que me llama mucho la atención fue cuando Nintendo saca el mini NES, ¿no? Que fue creo que el punto en el que yo me di cuenta, digo, como buen comunicólogo sin título, eh, como que tendemos a analizar mucho las cosas y en otras cosas a sobreanalizar, ¿no? Y veía esto porque al final de cuentas era como de chale, si craqueo un Wii, si craqueo un Wii o voy y craqueo mi Wii, pues le puedo meter los ROMs que yo quiera, ¿no? Y tengo ahí una consola, un NES, tengo cualquier tontería, hasta un Play 1 puedo tener ahí, ¿no? Después ya vimos que todo ese tipo de cosas, y ahí descubrí, fue como un reality check, así como cuando descubres las notas del bajo en una canción que te gusta mucho, Millennial descubre. este, y como que descubres esta parte de la nostalgia y peor aún, y recuerdo una entrevista que le hicieron a un gran fotógrafo, a Pedro Meyer, con los amigos de Zoom, igual grandes citados en este podcast, que decía que tendíamos a tener un problema bien interesante en nuestra generación y la generación que viene atrás de nosotros, que es que le tenemos nostalgia a cosas que no vivimos por alguna razón. Que es una nostalgia bien extraña, ¿no? O sea, le tenemos nostalgia a las épocas, en nuestro trabajo lo hemos visto es que estaban mejores los comerciales con Jordan, ¿no? Como el de Be Like Mike. Es que estaban mejores los comerciales con Beckham. Estaban mejores los comerciales con Michael Jackson. Ya se entenderán igual en donde trabajamos. Este, y sí es cierto, ¿no? O sea, le tenemos esta nostalgia muy fuerte, ¿no? O sea, yo en mi vida escuché discos de viniles y aparte porque me gusta y soy un medio audiofílico, los colecciono, ¿no? O sea, creo que Esa es la forma el bonita de primer decir formato que acumulador, amigos. también. Me gusta mucho, digamos, me gusta mucho el tema del arte en grande, pero pues también soy un acumulador, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? O sea, no va a faltar el boomer de neta que diga que el mejor jugador de béisbol de la historia es es Baby Ruth, a pesar de que creo que nadie de los que están vivos en el planeta Tierra lo vio jugar, ¿no? Creo que ni el mago Septién lo vio jugar, ¿no? Y es la misma discusión en todos, no, es que era mejor Maradona, ¿no? Para la generación X era mejor Maradona porque ahorita ni Messi ni Cristiano son lo suficientemente grandes y fuertes para asimilarlo, Un ¿no? Yo creo que números. Ajá, exacto. Creo que, y pasa ahorita lo mismo, ¿no? O sea, creo que los de la vieja escuela van a decir, no, es que Jordan era mejor porque pues era un cabrón, ¿no? Pues sí, pero pues qué más, ¿no? En los datos lo vemos. Y en los datos lo vemos, en los datos, o sea, Jordan tiene 6 anillos de NBA, ¿no? Creo que aún tiene el récord de mayor puntos, mayor promedio de puntos por temporada y que de alguna manera es como, bueno, pues sí, pero evidentemente los récords son para romperse, ¿no? Ahora vamos a ver, yo creo que con Patrick Mahomes vamos a ver, perdonen que me esté saltando de deportes, con Patrick Mahomes les aseguro que vamos a ver que rompe los récords de Peyton, de Breeze y de Brady. Y si Seguro. no es que los quarterbacks que vienen, ¿no? Porque al final de cuentas para eso son los récords, para romperlos. Y de alguna manera el deporte va evolucionando porque van superando ciertos aspectos, van superando en técnicas, van superando en muchísimas cosas, ¿no? Platicaba el otro día con mi cuñado, ¿no? Que decían que me preguntaba que por qué el juego
San Francisco y los Gigantes era como una especie de clásico, ¿no? Creo que en Estados Unidos no les llaman así. Pero a final de cuentas, ¿por qué? Porque representa dos escuelas de fútbol americano encontradas. Representa la escuela de que el quarterback es la base del juego, y en el caso de los 49 de San Francisco, y en el caso de los Gigantes representa el fútbol americano moderno que tanto nos gusta, que es el defensivo, con todas las ideas que tiene. Debes saber el nombre de este coach, el maestro de Bill Belichick. Se me olvidó por completo su nombre. Bueno, que también coachó a Patriotas y a Gigantes, ¿no? O sea, de alguna manera representan esas dos escuelas, representan este enfrentamiento entre dos escuelas diferentes, ¿no? Y aquí de alguna manera pues lo vemos, ¿no? Un Stephen Curry da un básquetbol interesantísimo, pero pues también un LeBron lo hace, un Klay Thompson lo hace, un Kawhi Leonard lo hace, ¿no? Vemos estas escuelas como muy nuevas de básquetbol, que de alguna manera siento yo que refuerzan y se basan en algo bien interesante, que es el fútbol, el básquetbol basado en el triángulo ofensivo, escuela de Phil Jackson, ¿no? O sea, a final de cuentas todo recae en una misma situación, como lo es un Phil Jackson que termina por generar esas dos grandes escuadras de básquetbol, ¿no? El tema de los Bulls, los poderosos Bulls de los 90, ¿no? Y después en el inicio de los 2000, pues tenemos a los Lakers, ¿no? Que igual son un gran equipo, ¿no? Entonces estas discusiones bizantinas como bien nos encantan, ¿no? Porque igual es que es mejor, porque es mejor, ¿no? O sea, el mismo que decía, ¿qué tanto funcionaría este básquet? Bill Parcells era el coach que les decía. Bill Parcells es el fundador de lo que se conoce como el fútbol americano moderno. Y si estoy diciendo una estupidez, métanme una cachetada. Pero es eso, ¿no? O sea, yo siempre he sido así como de repente, no sé si recuerden cómo empieza el conflicto de Rocky en la sexta película, me parece, cuando ve esta, claro que por cierto, a finales de mes, la simulación, ¿no? A mí me interesaría mucho hacer este ejercicio de simulación entre, por ejemplo, estos Lakers contra los Celtics de Larry Bird, por ejemplo. Celtics, un equipo que creo que tienen el mismo número, ¿no? Esos Celtics contra el equipo de los Bulls del 91, del 92, del 93, del 95, 6 y 7, ¿no? No, 6, 7 y 8. Por ejemplo, estaría interesante ver esas dinámicas. Digo, evidentemente es algo que nunca vamos a poder ver. Pero digamos, yo vería que en cuestiones defensivas, quizás los Lakers no aguantarían un triángulo ofensivo, ¿no? Algo así cabroncísimo que te pueda ir entre un Rodman, entre un Pippen, entre un Kerr y Michael Jordan, ¿no? O quizás sea diferente, ¿no? Y quizás la mole que representa Anthony Davis y LeBron tumben esos tres jugadores, ¿no? Probablemente. Sí, o sea, nunca lo vamos a saber y pues estaría bueno, sí, verlo en una simulación, a ver si con todos los datos que se tienen, que hay algo ahí que digamos no pueden simular, que sería pues espíritu y esta garra que le metía Jordan a sus partidos y su equipo en general, ¿no? Y que probablemente pues eso sería determinante para decir, no, pues es que si pones a Michael Jordan con todas sus características, pero lo pones enfermo, ¿no? Cosa que sucedió, igual te va a dar un partidazo. Cosa que sucedió. Sí. O sea, y es eso, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, como dices, a pesar de que los tiempos pasados eran peores, yo creo que a mí me hubiera gustado más ver un juego de Jordan de chico en una pantalla HD que en una 4:3 ahí espantosa que apenas si tenía que recibir la señal del canal 7. Porque, digo, para los que no sepan, antes era un pedo que te llegara la señal del canal 7 a tu casa, ¿no? Y viviendo en mi caso, viviendo en la Ciudad de México, no era tan sencillo, ¿no? Yo vivía más cerca del Cerro del Chiquihuite y no tenía tantos pedos. Ve. Tenía más broncas con el 11, por esa es Sí, para ver Big Man era un tema, ¿no? Pero justamente representa esto, ¿no? Representa como un tema de ahí de nostalgia, ¿no? O sea, ahora veo muchos boomers que dicen que LeBron James no es un gran jugador cuando sí lo es. O sea, como dices tú, como mencionaste hace rato, nunca se discute que LeBron James sea un gran jugador. Es un muy buen jugador, pero
le falta ese factor, ¿no? Ese factor importante que digas, puta, es este güey, ¿no? Que no tienen otros como un Kobe Bryant, como un Shaquille O'Neal, como un Karl Malone en su momento, como este chaparrito de Magic Johnson, por ejemplo. Había otro chaparrito de Vince Carter, perdón. Y Vince Carter de los Raptors, que tenían antes en el logo del Raptor ahí, con una pelota de básquetbol, gran, Gran logo. gran jersey, ¿no? Y todo esto lo representa, ¿no? Porque ahora vemos que inclusive la NBA es un deporte que no se queda atrás en cuestión de tecnología, ¿no? Ya te revisa las jugadas, ya retas, igual esta parte que una vez el buen Jules, otra vez citado acá, mencionó cuando estábamos en días de universidad, ese tema de la multipantalla y de la multicámara está cabrón, ¿no? Porque ya las cámaras te ven todo. O sea, ya el factor humano se reduce al mínimo porque el tonto que el referee volteó mal y no vio algo y puta, no fue falta. Y cambias un juego completamente, ¿no? O sea, está muy, muy cañón porque a final de cuentas hasta qué punto también la tecnología cambia, ¿no? Porque pues lo mismo que te decía, no es lo mismo el básquetbol de los 70 con jugadores como tipo Globetrotters a un básquetbol ahora, ¿no? Donde todo te ven absolutamente. ¿Qué Exactamente. opinas al respecto? Sí, creo que ahí le das a muchos puntos y creo que la tecnología es uno de ellos, ¿no? No estaba a tanto nivel de escrutinio todo lo que sucedía en la cancha por tantos ángulos y eso cambia, ¿no? El cómo se está jugando, porque sabes que no le puedes tirar, bueno, igual y puedes jugar a la Neymar y tirarte ante cada oportunidad, ¿no? Y Ujú. igual no va a suceder nada, ¿no? Ya podremos discutir en algún momento si el VAR en el fútbol es efectivo, ¿no? Como una discusión bizantina interesante, pero creo que sí, eso es un gran factor, ¿no? El otro día y como adelanto del siguiente programa, ahora que se vino el evento de Apple, las posibilidades que te da la 5G son brutales, ¿no? Tanto de estar viendo el mismo Ujú. partido en 5 o 6 cámaras al tiempo, ¿no? Que son las mismas posibilidades que tienen, por ejemplo, quien está viendo el partido en Nueva York y estos referees que están analizando las jugadas y que tienen un panorama más amplio de lo que está sucediendo en el campo, ¿no? Ya lo vas a tener tú más o menos, ¿no? Obviamente no igual, pero ya tienes esa posibilidad de estarlo viendo a multicámara, ¿no? Y eso cambia, seguramente va a cambiar la dinámica de cómo vamos a ver todos los partidos, porque si bien era difícil, ¿no? Cuando se daban partidos al tiempo y este tan mencionado ritual en NFL en el formato para quien no sea de México, esperemos que nos escuche alguien que no sea de México y que no sea afecto al fútbol Esperemos. americano. El ritual en NFL consistía en que cada que pasaba una jugada relevante en un partido de la NFL, ¿no? En los partidos domingo, que es donde más juegos hay, del mediodía, se cambiaba ese juego, ¿no? Entonces tú empezabas viendo un juego y probablemente terminabas viendo un fragmento de todos los juegos que estaban sucediendo al tiempo durante la transmisión de estas 3 horas que dura más o menos un juego, ¿no? En promedio. Entonces, esto probablemente se lleve a las posibilidades que el 5G nos da y entonces ahora vas a poder verlo y si de por sí era difícil, ahora pues no solo verlo, digamos, en múltiples partidos, ahora también verlo en múltiples pantallas del mismo partido va a complicar y va a cambiar la dinámica de, si bien igual de no de cómo se juega, sí de cómo se ve, ¿no? Que eso también es un factor importante, ¿no? Antes no teníamos, como bien decías, la posibilidad de ver los juegos con la calidad que vemos ahora. Ahora cuando veo escenas del gran Michael Vick, otra vez rebotando entre equipos, entre deportes, perdón, Ujú. jugando, me parece que es otra, así, estoy viendo un partido de Troy Aikman o de John Elway, ¿no? Me parecen viejos, ¿no? Y los veo y hasta el equipo que trae, ¿no? Se ven todavía más grandes porque obviamente toda la Más. protección que traían era muy distinta a la que están usando ahora, ¿no? Ahora es más aerodinámica y necesita menos espacio para proteger igual o de mejor manera a los jugadores. Entonces veo a Michael Vick, que no tiene tantos años que se retiró, ¿no? Todavía lo vi jugar en épocas recientes hasta con las Águilas de Filadelfia. Y ahora veo partidos viejos en Atlanta, por ejemplo, y siento que es otra época, ¿no? Que es bien distinto. Entonces creo que eso también cambia mucho las dinámicas de cómo percibimos el juego y de cómo se está jugando, ¿no? En el fútbol americano estamos muchísimo más acostumbrados a que las cámaras son un factor importante en los juegos, ¿no? Y determinante. Y ahora que hay la posibilidad de meter cámaras en espacios tan pequeños, ¿no? Tenemos esta cámara que tantos touchdowns ha quitado de los postes o que ha dado las cámaras al pie
del campo, ¿no? Y ahora estas posibilidades que... Invento patriota, por cierto. Exacto, y que crece y crece y crece, ¿no? Estaba viendo que el nuevo estadio, no la estrella de los muertos de los, de los Raiders, sino la de los Rams y Chargers, ¿no? Tiene la posibilidad de El meter, SoFi Stadium. exacto, tiene la posibilidad de meter todavía, creo que son 30 cámaras más de las que ya había, ¿no? Y es como de, verga, ¿cómo diseñan los espacios para que ahora también ese ya sea un factor tan importante? Entonces, Sí, sí, sí. interesante, ¿no? Toda esta parte de la tecnología. Y obviamente esto nos remite al ¿qué sucede? Entonces puede que los jugadores que eran muy buenos no lo eran tanto, sino que más bien aprovechaban el factor humano y todos estos errores para hacer sus grandes jugadas, ¿no? La mencionada mano de Dios en aquel mundial, si no mal recuerdo, del 86 aquí en México. eh, Así es. este, pues con el VAR igual y se hubiera obviamente cancelado ese gol y hubieran dado una tarjeta amarilla como correspondía, o tal vez roja, ¿no? Porque es completamente intencional el movimiento que hace Diego Sí. con ese gol. Entonces, pues eso cambia mucho las circunstancias, ¿no? Y nos ayuda a repensar probablemente que esas grandes figuras no lo eran tanto o que había otros factores que lo metían, ¿no? Tengo otros tantos amigos muy, muy conocedores y fanáticos del fútbol, ¿no? Y en algún momento, obviamente como el origen de estas discusiones bizantinas, se dio la discusión bizantina de quién era mejor, ¿no? Si Maradona o Pelé, ¿no? Entonces ahí Ujú. alguien muy docto en esto me dijo, no, es que mira, el equipo que traía Pelé hacía posible que Pelé jugase de esa forma, ¿no? Así como hacer la comparativa de el equipo que traía Messi en el Barcelona, que era base de los campeonatos españoles del mundo y de la Euro y de haberse llevado el sextete y todas estas cosas en el Barça, pues es lo que hacía posible que Messi tuviera ese desenvolvimiento y ese gran juego, ¿no? Ahora le cuesta más trabajo porque no hay quien le apoye a hacer esa calidad de juego, ¿no? Que nos acostumbró en esa época. Entonces, pues eso cambia, ¿no? Y entonces con Pelé, digamos, el caso era el mismo, ¿no? Sin un hacedor de juego como Garrincha probablemente no hubiera podido hacer lo que hizo, ¿no? Y así las circunstancias en otros tantos, ¿no? Igual no depende solo de la tecnología y del cómo se ve y se percibe el deporte, sino también de que no estamos viendo la figura completa probablemente, ¿no? Y esto aplica para los jugadores que estamos mencionando en este momento como LeBron y Michael Jordan y otros tantos que hemos mencionado a la par en este y en el programa de Messi y de CR7, que además no vemos el contexto en el que estaban jugando, ¿no? En algún punto de la plática sobre el fútbol con los pies, diría Fox, eh, eh, discutíamos el hecho de las cuestiones políticas que probablemente impulsaron que ciertos equipos ganaran ahí campeonatos, ¿no? Y eso también no lo vemos ahora, probablemente todo este contexto cambia las situaciones del por qué sí o no debería de ganar un equipo y estas cosas que de repente se hacen este, como evidentes, ¿no? Lo que mencionamos al inicio del programa de pues parecía que los referees estaban más enfocados en que los Lakers llegaran a la final y la ganaran que en que se diera un juego limpio, ¿no? Y eso es evidente, es otro gran factor, ¿no? A pesar de tener toda esta tecnología, el factor humano y el factor, quién sabe si negocio, ¿no? Ahí vamos a ponerla sobre la mesa, ¿no? Qué tal que aquí, pues obviamente es más rentable, ¿no? Ver ganar a los Lakers que al Miami Heat, ¿no? Como en algunas otras Sí, situaciones, claro. ¿no? Ver obviamente a uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, hablando de Tom Brady, ¿no? Era más interesante tener a los Pats en la final de conferencia y en el Super Bowl que a cualquier otro equipo como los Jaguars, ¿no? que ya no hicieron nada después de esa temporada, o otros tantos, y de repente, si para algo tienen ojo estas personas que llevan las ligas, es para hacer negocio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, veíamos ahí a la rana, a Mahomes, ¿no? Ajá. Pues ya saben que es la siguiente figura, ¿no? Ojalá no le toque una lesión o algo que cambie su estatus como gran jugador ahora y que pues ahora va a ser el que va a poner la vara más alta, ¿no? De lo que ya la teníamos con jugadores como Brady, como Wilson, como Rodgers, como Breeze, como el verdadero GOAT de la NFL, Foles, no sé, otros tantos que hay por ahí, ¿no? Este... El nuevo papá de Brady. Sí, no, ya demostradísimo, ¿no? Ahí hay un pique personal entre esos dos. Interesante, ¿no? Y ahora este juego que se dio con sus nuevos equipos, ¿no? Entre los Bucks y
eh, y los Los Osos de Chicago. Bucaneros. No, A los Osos, sí. Los Bucks y los Osos. Interesante, ¿no? El juego yo lo vi y se puso bueno y comentaba con Sebas, ¿no? Sebas es asiduo fanático de los Patriotas, entonces obviamente el chiste regular pues no le ibas a los Bucks, ¿no? Ahora que ya está acá Brady, ¿no? Ahora que Entonces, está ajá, Brady. estábamos teniendo, aparte de esas conversaciones, pues las conversaciones del verdadero GOAT, ¿no? Que es un chiste recurrente en la NFL, ¿no? De Foles, el verdadero GOAT, y quien debió de jugar de inicio todas las temporadas a partir de que ganó el Super Bowl en Filadelfia, ¿no? Lamentable que no haya sucedido. Es como Exacto. el sustituto por excelencia, ¿no? Igual y Mitchum podría entrar ahí, Sí, claro, o sea, igual y Fitzmagic, ¿no? También podría ser. Pero que estas situaciones son interesantes, ¿no? A lo que iba es más rentable para la liga poner estas grandes figuras y empezarles a dar foco y empezarles a dar como pues estos pequeños beneficios que suceden, ¿no? No quiero este, verme y defender a una liga u otra acérrimamente y decir, no, es que esta liga es pura, ¿no? Obviamente hay un negocio de por medio ahí, entonces, pues sí, igual y se le dice a los referees, ¿sabes qué? Va a pasar esto, o como en aquel Super Bowl, ¿no? Muy cuestionado el pasado, el de Kansas contra San Francisco, en el que ves a un San Francisco arrollador por tierra, ¿no? O sea, no tenía ninguna oportunidad Kansas City contra ese San Francisco que jugó la primera mitad o probablemente hasta los 3 primeros cuartos del Super Bowl. Y de repente se les ocurre cambiar la jugada, ¿no? Y poner a Garoppolo a tirar pases, que sabemos que no es el gran pasador, y cambia la dinámica completamente del no. partido, tanto que le dan la vuelta y ganan el Super Bowl, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay situaciones que probablemente vendía más ya empezar a vender a esta figura de Mahomes como el nuevo gran jugador de la liga, y pues ni modo para Garoppolo y los 49ers, que es la segunda vez que les pasa, si no mal recuerdo. Sí, les pasó contra los Ravens Los en el Ravens, juego que se fue la luz exacto, en ese Super Bowl. en ese Super Bowl. Pero sí, justo y como para ir cerrando, ahora les queremos pedir chance de acabar un poquito antes, por otras situaciones. Sí, lamentable. El tema acá es bien interesante, ¿no? O sea, creo que un jugador como LeBron James que demostró la capacidad que tiene y demostró el cómo demuestra la fuerza que tiene y el juego que tiene, ¿no? O sea, uno lo ve ahí, que también esa es otra, perdón, insisto, problemas en la cuarta vertical. Algo que me llama mucho la atención es que creo que fue de los jugadores junto con Jimmy Butler, que igual venía una lesión importante, que creo que descansaban poco, ¿eh? O sea, por eso le llaman deporte ráfaga, ¿no? Porque subes, bajas, corres, lanzas, anotas, brincas y todo eso, les dan cierto descanso pues, para que no se desgasten o que de un calambre los acabe, ¿no? Y aquí yo veía que LeBron James no paraba y no paraba y no paraba. Y también eso demuestra una fuerza mental y física tan cabrona que te haces como de puta. O sea, el llegar acá demuestra que no cualquiera. O sea, insisto, no se le quita el mérito para nada a LeBron James. Igual en su momento Jordan y los Bulls lo hicieron, ¿no? O sea, hay juegos donde decía Jordan que los tenis le sangraban por de tanto tiempo que estuvo jugando, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, demuestran esta capacidad de los superatletas que son, ¿no? Porque también esa es otra. Mencionabas igual con ¿cómo se llama? El equipo que utilizan los jugadores de fútbol americano. Sí, Pues el tú ves un equipamiento. juego de hace 20 años, el equipamiento de hace 20 años se hacía ver hasta más lento, ¿no? Ahora creo que ya no juegan con protección en los muslos para que los haga más rápido, ¿no? En el caso de jugadores de Kansas City que son unos atletas, ¿no? Tyreek Hill que bien podría correr en Olímpicos, por la fuerza que tiene, ¿no? Y todo esto, ¿no? O sea, también el mismo deporte, como hemos dicho, evoluciona de una manera tan cabrona que ya después uno sentiría que no es necesario el equipamiento, ¿no? Digo, aunque desafortunadamente en el fútbol americano pues los temas de las contusiones son muy fuertes y desafortunadamente muy seguidas, ¿no? Sí, es brutal la cantidad de lesiones, ¿no? Igual y en el deporte ráfaga no son, digamos, tan, ¿cómo decirlas?
brutales, ¿no? De cierta manera, ¿no? Es más, tiene que ver más con las manos, con los tobillos y estas situaciones, rodillas y cosas así. Pero el que te caigan 6 7 cabrones encima de más de 100 kilos cada uno, obviamente pone más en peligro a los jugadores, ¿no? Y eso cambia mucho el tipo de equipamiento que deban de tener, ¿no? Eso es obvio. Sí, sí, claro, ¿no? Y vamos a esa misma discusión pues, creo que esa discusión bizantina se puede, pues no terminar, porque al final de cuentas no queremos terminar con esto, entre caguamas, entre cigarros y entre discusiones de, no, güey, es que te estoy diciendo que Jordan es mejor porque hizo Space Jam 1. Es eso, ¿no? Es seguir disfrutando, verlos jugar. Digo, LeBron James creo que le faltan todavía un par de años para disfrutarlo jugar, a ver qué hace con estos Lakers. Veremos si llegan a hacer otra situación ahí interesante entre, ¿cómo se dice? Una situación interesante ahí, con una reformación del equipo. Suena por ahí que algún jugador importante de los Warriors de Golden State podría llegar. Porque digo, también es eso, el ojo de traer ciertos jugadores importantes, ¿no? O sea, que también es algo bien raro con el NBA, digo, y en general en el deporte ya actualmente, como que el amor a la camiseta o al jersey ya no es tan perdurable, ¿no? Igual un tema de boomers ahí muy, muy cabrón. De Villamelones. Sí. Sí, creo que ese podría ser un gran tema de discusión bizantina, ¿no? Ha cambiado la dinámica que tenemos los fanáticos con los deportes, ¿no? Antes era más brutal, o más bien depende del deporte, depende de la época, ¿no? Porque estoy pensando en grandes hinchadas como las del sur del continente que ya mencionamos en el programa de Messi y de Cristiano, ¿no? A quien lamentablemente Uh-huh. no habíamos comentado, ¿no? Lamentablemente salió positivo a COVID, esperemos que lo supere de la mejor manera y no le deje alguna secuela, ¿no? Como ha sucedido, como con Maynard ahí, que le dejó secuelas en los Uh-huh. pulmones, esperemos que no suceda. Y que obviamente, pues sí, las hinchadas también, creo que ese es un gran tema que hemos, si bien hemos mencionado sobre todo en el básquetbol, lo que mencionabas, ¿no? De la dinámica que hay con el público en la duela es interesante y es factor importante, ¿no? Como o en todos los deportes, ¿no? La hinchada y el cómo reacciona y todo esto. Creo que sería importante mencionarlo, o más bien hablar en algún otro momento, ¿no? Y podemos hablar ahí de películas como Hooligans y de estas dinámicas Uh-huh. que percibimos de las grandes hinchadas y de las grandes, de los grandes equipos, ¿no? O tal vez las grandes hinchadas de los equipos chicos y cosas así, ¿no? Hay dinámicas ahí interesantes. Creo que podríamos ahí hablar un poquito más de eso en algún otro programa. Sí, creo que el tema de la afición podríamos hablar de fandom en general, que creo que es algo bien, bien, bien interesante. Igual espérense al siguiente Discusiones Bizantinas, hablaremos de tecnología, Puta, esos fandoms sí son, puta. ya más que fandom son accionistas imaginarios, ¿no? Exacto, sí, así Este, como la dinámica de los videojuegos, así, pero de otras tecnologías. Ya verán, se va a poner sabroso. se va a poner bueno. Muchísimas gracias a los que nos escucharon hasta acá. Esto fue Discusiones Bizantinas sobre básquetbol y deportes gabachos, más que nada, con el pretexto del gran Michael Jordan y del gran LeBron James. Habrá que discutir ya después con los amigos de Zoom F7 y de Cine para Todos sobre Space Jam 2, a ver qué nos depara, ¿no? Esta película. Sí, a ver qué tal se pone. Igual y ahí podemos hacer otra vez una dinámica interesante con Cine para Todos y hablamos de las dos Space Jam, a ver qué tal. Sí, 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 de acuerdo. Por nuestro lado, esto fue todo. Muchísimas gracias a los que nos escucharon en Radio Bonsai en vivo y a los que nos escuchan en el recalentado en el podcast. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Así Isaac, es. ¿algo más? Sí, no, una disculpa nada más por terminar un poquito antes. Tenemos ahí unas situaciones que evitan que podamos seguir, pero ya el siguiente programa esperamos tenerlo con la duración habitual. Esperamos que también les haya gustado Pueden chutarse los demás podcasts, no solo de discusiones bizantinas, sino el Cof Cof, ahí ya saben dónde. Síganos, ya también ya les dimos ahí todo el choro de comerciales, ¿no? Muchísimas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. Y nada más, ¿no? Ahí nos vemos en la cuarta vertical. Hasta luego.